Luego de iniciar un diagnóstico sobre el inventario de vivienda abandonada, el Infonavit planea lanzar un programa para que personas que hayan invadido los inmuebles puedan rentarlos con opción a compra, incluso si no son derechohabientes del Infonavit. Vamos a platicar con Jean Toll, él es socio director de la consultora Softec. ¿Cómo estás, Jean? Darío, qué gusto saludarte. ¿Cómo has estado? Vienes muy elegante el día de hoy, querido amigo. Te Sí, ves muy ¿verdad? bien. ¿Eh? Así es, hay que estar Qué bien. elegante. Te saluda también Rogelio Varela. Saludos, Gina. Hola, Rogelio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué cuentas? Espero, te prometo que hoy sí no te cambio de nombre. Exacto. Ya ves que Muy bien, Gina. siempre Oye, Jean, te ando cambiando de nombre, tus alter egos en otros lugares. Ahora te prometo Eso. que no me voy a equivocar. Gracias, ¿Cómo Gina. están? Qué gusto saludarlos. bien, pues queremos escuchar tu opinión de esta, pues muchos colegas tuyos críticos hablan de una nueva ocurrencia del gobierno de la 4T, esto de, dicen, institucionalizar la invasión de casas del Infonavit. ¿Tú lo ves igual? Yo te diría que tenemos dos cosas que tenemos que entender aquí. Primero, las casas no son del Infonavit, las casas Bueno, son de las personas que las compraron. peor tantito. Entonces, ahora, es cierto que hay algunas casas que hay personas que personas han abandonado su casa. Este, y entonces esas casas, cuando la gente las abandona, hay un proceso mediante el cual el Infonavit puede adjudicarse la vivienda para pagar el crédito que le dio al derechohabiente y posteriormente revenderla. Entonces, yo te diría que en esta conversación hay varios temas. Uno, casas que han sido abandonadas por personas. Se dio, por ejemplo, después de la pandemia del H1N1, hubo personas que perdieron su empleo en zonas de alto empleo maquilador, como en Tijuana, como en Juárez, como en Monterrey, y se regresaron a sus comunidades en Veracruz, en Puebla, en Tlaxcala, en Jalisco, en Michoacán, y abandonaron casas que habían comprado, o personas que compraron una casa en las zonas fronterizas y una vez que tenían su casa la abandonaron y emigraron a Estados Unidos, ¿no? Entonces esas casas abandonadas, el instituto está en todo su derecho de hacer un proceso de adjudicación, tomarlas, pagar el crédito y luego revenderlas al mejor postor. Ahora es cierto que algunas de estas casas que fueron abandonadas han sido invadidas. Entonces el primer tema es que la ley del Infonavit expresamente le prohíbe al instituto em, o sea, adjudicarse casas sin un proceso judicial. Entonces, esto no es una cosa extraña si lo hacen bien. Entonces, el tema es que lo hagan bien, pues, o sea, y si tú tienes a alguien que ya está viviendo en la casa, dices, oye, pues si yo ya me adjudiqué la casa, el comprador original la abandonó y no la está pagando, entonces el Infonavit está en todo su derecho de adjudicarse y vender la casa y si el usuario, si se la vende al usuario que la está habitando, eso no hay ningún problema. El problema que puede haber grave es si el Infonavit, si hay una casa donde hay un derechohabiente que está pagando la casa ha sido invadida y el Infonavit quiere vendérsela a un tercero, porque la casa no es del Infonavit, la casa es del tercero. Entonces, aquí, ahora sí que el diablo está en los detalles, Darío. Pero pues es que es muy Em, sencillo. A ver, mucha gente invadió casas, ya sea que las abandonaron por las causas que tú dijiste al principio, pero siguen siendo de esa persona. O sea, hasta que no se correcto. ejecute, hasta que no se haga el traslado de la propiedad de la casa,
como bien dijiste, no es del Infonavit y menos del invasor. El Infonavit estaría cometiendo una ilegalidad al tomarla y no se la va a vender a un tercero, se la va a vender al que la invadió. Pues ese fue el mensaje que se Correcto. mandó Entonces, ayer. el riesgo que corres ahí, y es un riesgo muy importante, es que son grupos de choque o grupos de los cuales hay afiliados a bandas de criminales, encuentren casas que están desocupadas. Te voy a decir el caso, tenía mi secretaria Silvia, que en paz descanse, compró una casa con un crédito Infonavit en Ixtapaluca y luego se mudó con su mamá a Cuapa y entonces la casa la rentaba en Ixtapaluca. Y en una de esas, entre que tenía un inquilino y se le fue, y se le fue el inquilino y que encontraba otro, le invadieron su casa y le tomó 2 años desalojar la casa de los invasores. Entonces, lo que es bien importante aquí es que el instituto apoye a sus derechohabientes de que si me invadieron mi casa y yo estoy haciendo un proceso judicial para sacar a la gente, pues no por un beneficio político, eh, apoyen a los invasores en detrimento de los derechohabientes, ¿no? Yo creo que un punto que yo he mantenido siempre es que el Infonavit se debe primero a los ahorradores. Hay que defender el ahorro de los mexicanos que depositan su dinero cada mes en el Infonavit o cada bimestre. Segundo, se debe a las personas que toman un crédito de Infonavit y que pagan la mensualidad y los rendimientos a las subcuentas de vivienda. Y entonces, esos son los dos grupos que son grupos estamos hablando de 30, 40 millones de personas a las cuales el Infonavit les debe su lealtad, ¿no? Entonces, para resolver el tema de las viviendas invadidas, como te digo, si hay un proceso judicial de por medio, está bien, no, no, me parece muy, muy correcto y adecuado que le vendas la casa a alguien que quiere ya estar en esa casa, ¿no? Eso me parece muy bien, pero no lo hagas despojando a una gente de su patrimonio y de su propiedad y no lo hagas en detrimento de la gente que ahorra todos los meses en el instituto. Por supuesto. Como dices, Jim, parece que es más el beneficio político el que estaría gravitando en esta medida, porque pues para muchos estaría desapareciendo el delito de despojo. Incluso se aclaró o se trató de aclarar hoy en la mañana en Palacio Nacional que esto aplicaría solamente para quien no denunció que lo habían despojado de la propiedad. Correcto. Entonces, como te digo, o sea, puede ser que tú no sepas que te despojaron o que el proceso judicial no esté avanzando adecuadamente o no tengas Claro. los recursos para hacerlo, ¿no? Entonces, eh, a ver, en general, ¿tú cómo ves este anuncio? En general, yo lo veo como muchas de las cosas que se hacen, confuso. Es una medida que puede ser razonable, pero siempre y cuando se ejecute dentro del marco de ley en beneficio del patrimonio de las personas, ¿no? Creo que em, de repente le cuesta trabajo de repente a los funcionarios del gobierno entender que el Infonavit es una institución de crédito. Y entonces yo me compro una casa y me diste un crédito para que la pague, pero la cosa es mía, no es tuya, ¿no? Ujú. Y puede ser tuya siempre si yo no te la pago y tú haces un proceso jurídico para que yo te pague el crédito. Una cosa que se comentó también en la administración pasada del señor López, eh, se dijo que a las personas que no pagaran su crédito no se les iba a exigir el pago de la casa. Entonces, Ujú. eh, pues muchas personas pues dicen, pues me salgo de la economía formal, me dejan de deducir mi mensualidad y ya no me cobran la casa, ¿no? Y entonces, Claro. pues vemos una cartera vencida en el Infonavit gigantesca porque pues
cuando tú sacas un crédito hipotecario, lo que más te preocupa, pues es Sí. no pagar el crédito y perder el Claro. derecho a usar la propiedad que tienes, ¿no? O Pues, sea, si tienes un crédito bancario, pues o sea, y dejas de pagar tu hipoteca, pues el banco va a decirte, oye, Rogelio, me debes tanta lana, pues ¿cómo me la vas a claro. pagar? Pues una de dos, o me la pagas, o vendemos tu casa y de ahí me cobro, y si hay cambio te lo doy, ¿no? Bien. Pues Jim Toll, socio director de la consultora Softec, tenemos que hacer un corte. Te agradecemos mucho estos minutos. Gracias, Darío, qué gusto saludarlos, El y pues estamos a gusto, la orden, y como te digo, el gusto es nuestro. hay que recomendarle a los amigos que hagan las cosas jurídicamente Por correctamente. Bien. supuesto. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego, Jim. Vamos a hacer una segunda pausa. No se vaya, regresamos.